Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa más de Me Gustaría Saber. Estamos agradecidos porque el Señor nos permite compartir con ustedes y también nos agradan mucho sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios que nos permiten estudiar también la palabra de Dios y contestar sus inquietudes. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor, a mi mano derecha. Pastor, bienvenido al programa nuevamente. Un placer tenerlo acá. Gracias, pastor. Es un placer estar aquí. Gracias a usted y también a mi amigo, el pastor Miranda. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. Qué placer estar contigo aquí. Gracias, es muy bueno estar aquí en este programa después de un tiempo. Amén, por Sí, eso. gracias. Queremos recordarles que pueden enviar sus preguntas a la siguiente dirección en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Y tenemos muchas preguntas, siempre nos agrada saber también de dónde nos escriben, así que les invitamos a continuar escribiéndonos y también dándonos la información sobre ustedes. También queremos agradecerles porque han compartido ustedes este programa con muchas personas y estamos muy cerca de llegar a unos 100,000 suscriptores en YouTube. Así que queremos agradecerles por su sintonía, por compartir. Esto nos permite a nosotros tener un sentido de saber hacia dónde estamos llegando y agradecemos que Dios nos permite ser usados para su obra en alcanzar sus hogares en muchos países de Latinoamérica. Antes de comenzar en esta interesante oportunidad de compartir, vamos a pedir una oración al Señor. Así que pido al hermano Pastor Miranda que nos ayude con una oración para discutir esas preguntas que están entre nosotros. Por supuesto, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estar en este programa. Me gustaría saber. Sentimos la responsabilidad de responder estas preguntas que tu pueblo ha hecho con un escrito está. Y pedimos que tú dirijas nuestras respuestas y que podamos, Señor, responderlas de manera clara para que tu pueblo pueda tener un así, dice Jehová, Amén. para las preguntas que ellos tienen. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Queremos entonces comenzar con la pregunta que nos envía Eduardo de México. Y esta va dirigida al Pastor Bor, pero bueno, creo que también podemos compartir. Pero la pregunta es la siguiente, Pastor Bor. Dice, individuo tiene esta pregunta sobre jugar videojuegos. ¿Es pecado? Pregunta él. ¿Es pecado jugar videojuegos? Pastor, ¿qué nos puede usted decir al respecto sobre esta inquietud? Bueno, como yo soy la cara reconocida del ministerio, mandan las preguntas a mi nombre, pero ellos entienden que están mandando en realidad las preguntas a todos los que participamos. Eh, Creo que nosotros tenemos que contestar esta pregunta Ujú, aplicando principios, porque obviamente la Biblia no dice no jugarás juegos de video. correcto. Como dice, tampoco dice no verás televisión. Ni estarás demasiado tiempo en YouTube, porque nada de eso existía. Así que cuando tenemos una pregunta como esta, tenemos que aplicar principios. ¿Qué principios dicen sí o no? Y yo quisiera escuchar la opinión del pastor Miranda. Él no ha estado con nosotros, así que vamos a sacarle el jugo en este programa. ¿Qué principios, pastor, podemos aplicar cuando se trata de una pregunta donde la Biblia no habla específicamente de esa práctica? Claro. Suele venir las personas a mí, me imagino a ustedes también, con preguntas como estas. ¿Es pecado tal cosa? ¿Es pecado aquello? Y a veces las personas esperan una respuesta sencilla, donde tengamos una lista de cosas que son pecado y cosas que no son pecado. La Biblia trabaja, como usted decía, en principios. Ujú, A ver, hablemos de algunos principios. Algunos videojuegos son violentos. ¿Hay algún principio en la Biblia en cuanto a eso? Voy a leer solo un texto. La Biblia tiene mucho de esto. Salmo 101, versículo 3, por ejemplo. No había televisión en los tiempos bíblicos, pero eso es un buen principio que nosotros podemos aplicar. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Nótese que el principio acá es no colocar delante de nuestros ojos cosa injusta. ujú. ¿Qué es cosa injusta? ¿Qué definimos como cosa injusta? Bien, lo contrario a injusto es justo. Y Romanos 7:12 define a la ley como santa, justa y buena. En otras palabras, cualquier cosa que va en contra de los principios de la ley de Dios, la Biblia lo define como pecado. Y la ley de Dios es muy abarcante. A ver, alguien puede decir, bueno, y si no son juegos violentos, entonces si son simplemente juegos sanos, eh, el problema con los videojuegos es que pueden convertir adictivos y la Biblia tiene mucho que decir en cuanto al uso del tiempo. El sexto mandamiento, perdón, el octavo, no hurtarás. Ujú. Una cosa que nosotros le podemos robar a Dios es tiempo.
Y al nosotros invertir el tiempo en algo que no es productivo, que no me va a acercar a Dios, que no me va a preparar para los últimos días en que estamos viviendo, que no me va a dar herramientas para la misión, que no estoy beneficiando a nadie con eso, es algo que ante los ojos de Dios y en el día del juicio yo tengo que darle cuenta a Dios por el cómo usé ese tiempo. Entonces, mirándoles desde esa perspectiva, si le robamos el tiempo a Dios, lo usamos en cosas que no son, entonces eso es pecado. Además de eso, está el factor costo. Así es. No es una buena mayordomía malgastar nuestro tiempo, aún en juegos que son buenos, supuestamente, porque ¿en qué sentido es jugar un juego bueno, productivo, para otras personas o para nosotros? ¿No sería mejor dedicar ese tiempo a leer el Espíritu y Profecía o a leer la Biblia o a leer un libro que edifica nuestro carácter? Porque un juego en realidad no edifica nada el carácter. Claro. Y el factor vicio es muy significativo. Ahora voy a decir algo que la gente va a saber de qué época soy yo. Yo recuerdo cuando salió ese juego Pac-Man. Ustedes son demasiado jóvenes para saber de eso. Pero era algo que se tragaba a todos los fantasmitas. Por un tiempo yo jugué bastante ese juego y llegué al punto donde podía comerme a todos completicos. Pero ¿qué me quedó de eso? No me quedó nada. En realidad, que edificara mi carácter, que me preparara para el cielo, nada me quedó. Así que el factor tiempo, el factor costo, el factor contenido, son principios que aplicamos a cualquier cosa. Correcto, claro. Si nuestra respuesta es eso no edifica, no nos ayuda, podríamos hacer algo mejor, pues entonces aplicamos el principio específicamente a eso. Quiero leer nada más de Isaías 33, empezando en el versículo 14. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor, que es Dios mismo? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora viene la respuesta: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Ahora viene la parte clave: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Así es. La mayoría de los juegos de video hoy en día son malos. Están saturados de espiritismo, saturados de violencia. Claro. ¿Cómo nos edifica eso? Entonces yo creo aplicar los principios. Amén. En definitiva, lo que uno mira, lo que uno observa, lo que uno se alimenta en su mente es lo que uno llega a convertirse, ¿no? Uno se convierte conforme a lo que está mirando o observando. Creo que finalmente en Filipenses 4:8, donde dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en eso pensad. Y creo yo que podemos decir que la mayoría de los juegos no califican en este aspecto. Quizás no creo que ninguno en realidad, a la larga, en el principio, en la base. Así que creo importante que Eduardo recuerde que esto es mejor tratar de buscar algo que alimente su alma, su espíritu y haga bien a otro en vez de dedicar tiempo, ¿no? El trabajo útil es una mejor opción que jugar videojuegos. El trabajo útil, la recreación en el área libre, etcétera, ¿no? Amén. Bueno, vamos a continuar la siguiente pregunta, una pregunta interesante. Nos llega de una persona que quiere una aclaración en cuanto a un programa que tuvimos y dice lo siguiente. Dice: deseo que se encuentren muy bien. El segmento ha sido de mucha bendición. Ahora tengo un gran dilema. Escuché el video 92 sobre el nuevo matrimonio, pero no me queda claro qué manda Dios sobre las nuevas relaciones cuando el que adulteró, el que fue infiel, quiere hacer una nueva vida amorosa. Agradezco mucho su pronta respuesta. Estoy en un gran dilema y no sé qué hacer. En mi corazón siento que no es correcto y lo poco que he logrado estudiar no me queda claro. Así que esta persona quiere saber sobre si
está correcto, está bien que alguien que ha sido infiel, que adulteró, quiere hacer una nueva vida amorosa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este punto importante? No sé quién de ustedes quiere comenzar para contestar esta pregunta. Tal vez Pastor Miranda. Bueno, la posición de la Iglesia Adventista, primero la voy a mencionar y luego voy a aclarar lo que yo creo de acuerdo a la Biblia. La posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cuanto a este punto es que la persona culpable no puede casarse hasta que la persona inocente reanude su vida de nuevo, entonces la persona culpable queda libre para casarse. Esa es la posición oficial de la Iglesia. Ahora, la Biblia no soluciona eso de esa manera tan sencilla. Primero que todo, el divorcio no era la voluntad de Dios, ¿ok? Pero Jesús, si conocemos el texto Mateo 19, hay varios donde Jesús dijo esto, pero vamos a leerlo de Mateo 19. Nos dice el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces nota que aquí ambos están adulterando. ¿Por qué? El que la repudia, adultera porque la está repudiando por una causa que no es bíblica. Él sigue unido ante los ojos de Dios en matrimonio con esta mujer. Y el que se casa con la repudiada adultera también porque ella fue repudiada, fue echada por su esposo por razones también no bíblicas. Ahora, en este caso, el que adulteró, el que fue infiel, puede reanudar su vida amorosa. Yo bíblicamente entiendo que no. Creo que ahora con algunas personas he hablado de esto y dicen, pero es que es muy cruel esa posición contra esa persona. Pero imagínense, si una persona fácilmente hace daño a hijos de por medio, daña a la otra persona, el cónyuge, y simplemente porque el cónyuge sí tiene el derecho de reanudar su vida matrimonial porque fue la víctima, entonces darle licencia a la otra persona para que también lo haga. Yo creo que esa práctica, aunque está impulsada por la misericordia, también va a colocar un precedente en la iglesia donde se va a tomar por poco el matrimonio y las ofensas, en especial la violación del séptimo mandamiento, porque bueno, simplemente al final se salen con las suyas. Muchas de estas personas terminan casándose con su amante, con quien cometieron el pecado. Esa fue la persona que llevó pues, a la destrucción del matrimonio. He conocido varios casos donde pastores han casado a los culpables de un adulterio después de que la otra persona ha reanudado su matrimonio y los ha casado incluso con la persona con que él o ella pecó. Y bueno, creo que esto no coloca un buen precedente en nuestra iglesia y da mucha licencia al pecado. Sí, es interesante leer este pasaje de Mateo, el capítulo 19. Hay varias lecciones que podemos aprender. En primer lugar, el Señor Jesucristo dijo que la norma del principio es la que se debe practicar. Al principio no fue así. No era así. Ahora, algunos dicen, bueno, pero Moisés daba carta de divorcio. El texto dice, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, no es el plan de Dios de que haya divorcio y recasamiento. Yo lo comparo con otra ilustración del Antiguo Testamento. Israel quería un rey. Y Dios le dijo, yo soy el rey de ustedes. Ah, no, pero nosotros queremos un rey visible como las otras naciones. No es buena idea, dice Dios. Van a tener que mandar a sus hijos a pelear las guerras y van a tener que pagar impuestos. No importa, nosotros queremos un rey. Yo digo, ¿ustedes quieren un rey? Por la dureza del corazón de ustedes les voy a dar el rey. Pero ese no es mi plan. Así que Moisés lo permitió, pero no era el plan de Dios. Era por la dureza del corazón de ellos. Correcto. Ahora, el último punto es, cuando Jesús dice esto, lo que leímos en el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera,
la respuesta de los discípulos fue muy interesante. Sí. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Lo que yo digo es, conviene casarse bien. Exactamente. Amén. Así que en realidad el pasaje nos enseña varias lecciones. A veces pasan cosas por la dureza del corazón, que no es el plan de Dios, pero no por eso el plan de Dios cambia. Correcto. Sí. Y creo yo que interesante que la persona que escribe esta pregunta, ¿no es cierto?, tiene este sentimiento en su corazón de que no está bien hacer esa decisión. No está bien para personas que están infiel, tal vez sea la misma persona, no sabemos ese punto, pero sea cual sea, creo que el Señor habla también y nos da la impresión y sabemos qué es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que, como usted mencionó, pastor, el versículo 10 de la respuesta de los discípulos muestra que muchas veces pensamos así, ¿no? Si me toca casarme y es para toda una vida y lo que Dios pide es que sea una unión para siempre, una unión de fidelidad. Si uno no tiene en la mente, o sea, si uno tiene como en la mente de los discípulos la idea de que se podían divorciar, si uno piensa que es posible esto, Jesús dice entonces mejor no se casen. O sea, no es prudente tomar esa decisión, no es prudente tomar una decisión de casarme y a ver cómo me va. Tenemos que tener esa decisión de que Dios estableció este principio de unión desde el principio y no deberíamos nosotros tener la dureza del corazón para tratar de violar o buscar una salida a algo que Dios estableció como un principio. Así es. So, Hay dos maneras de leer la última parte del versículo 9, que ahí es donde los estudiantes de la Biblia pues debaten. El que se casa con la repudiada adultera, ¿bajo qué base adultera? ¿Porque la repudiada fue repudiada por razones no bíblicas o porque la repudiada adulteró? Bien, en realidad cuando uno estudia el texto se puede leer de las dos maneras, porque a la luz del Antiguo Testamento, aunque por la dureza de vuestro corazón no era así, pero habían aún reglas y yo creo que Jesús está haciendo eco a esto. Cuando una mujer cometía adulterio en el Antiguo Testamento, incluso ella podía ser apedreada. ¿Ok? Entonces, claramente si había esa pena de muerte, aunque Jesús acá no está hablando de eso, vemos con la mujer adúltera que Jesús la perdona, Jesús está yendo más allá de eso, pero vemos que en cuanto a la enseñanza del divorcio en el Antiguo Testamento, nosotros no encontramos ningún ejemplo en el Antiguo Testamento donde la parte culpable, aunque era perdonada, tenía la libertad de volver otra vez a casarse. No vemos ninguna ley en el Antiguo Testamento que avale eso. Claro, Jesús acá está llevándonos al ideal de no divorcio, pero Jesús también está siendo consciente que estamos en un mundo de pecado y no va a someter al cónyuge fiel a una relación abusiva y en este caso el adulterio, y por eso pues da licencia bajo estos parámetros. Y el apóstol Pablo en sus escritos permite la separación, pero no está hablando de un nuevo matrimonio, sino que está hablando de una separación, digamos, si el esposo es abusivo para con la esposa y la vida de la mujer está en peligro, no significa que la mujer tiene que quedarse con el marido. Correcto, así ¿verdad? es. Y hay otro punto clave que presenta el espíritu de profecía, y este es muy importante, y es que aun cuando uno de los dos haya cometido adulterio, los dos deben trabajar Amén. seriamente para tratar de reparar Amén. el matrimonio y quedarse juntos. No va a ser fácil, porque siempre está en la memoria lo que había ocurrido, la infidelidad de uno de los dos. Pero con el tiempo, indudablemente se puede restablecer un matrimonio fuerte ante la vista de Dios. Amén. Así que algunos están buscando una excusa para divorciarse. ¿Sabes? Cuando la pareja comete adulterio, ¡ay, finalmente tengo una excusa para librarme! Dios no mira con buenos ojos eso. esa decisión, claro. Amén. Bueno, esperamos que esto les sirva a nuestro amigo, nuestra amiga que mandó esa pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos llega de José y dice la siguiente inquietud. En realidad tiene en realidad él un par de preguntas, así que vamos a ver si contestamos la primera Son de ellas. 3 las que tiene, sí. Sí, dice así. Primero dice, la primera es sobre la veracidad de la Biblia, ya que hay ciertos pastores que avalan que la Iglesia Católica ha introducido porciones de textos en ella. Así que la primera pregunta ¿es verdad que
la Biblia ha sido adulterada por la Iglesia Católica? Es esa la primera pregunta que tiene nuestro amigo José. ¿Tenemos evidencia de esto? Bueno, en realidad hay los libros apócrifos. Son 14 libros o porciones de libros, por ejemplo, hay algunos agregados al libro de Daniel, que no formaban parte del canon original, sino que fueron añadidos por la Iglesia romana. Están en la Biblia católica, no están en las Biblias protestantes. El mismo Lutero los colocó como en un apéndice, al final, como de inspiración Cuestionable. limitada, La o mitad, sea, claro. muy diferente que los libros canónicos. Así que es cierto que la Iglesia romana ha introducido libros o porciones de libros al canon bíblico. Ahora, ¿por qué fueron introducidos esos libros? Porque defienden algunas de las doctrinas de la Iglesia. Claro. Por ejemplo, el purgatorio. Hay un libro que apoya el purgatorio y la inmortalidad del alma, etcétera, que entró durante el periodo intertestamental cuando entraron los apócrifos. Así que en realidad los protestantes no aceptamos los libros apócrifos. La Iglesia Católica los incluye en su Biblia, los inserta en ciertos lugares en la Biblia. Amén. Tal vez hay versiones de la Biblia que son hechas por la Iglesia Católica, que quizás o las avalan, pero si son solamente los 66 libros que son del canon bíblico, esa Biblia, por lo general, inclusive algunas traducciones de los católicas, declaran claramente el sábado como día de reposo. Sí. O sea, no hay tanta preocupación en cuanto a los libros que son del canon. Yo creo que es importante que nuestro amigo entienda de que tal vez no es que la Iglesia Católica ha introducido en el canon bíblico libros o ideas establecidas. Ha tratado de más bien añadir, como mencionó el pastor, a través de estos libros, pero no realmente en el contexto de los 66 libros del canon bíblico, ¿no? Así es. Ahora, los apócrifos son de valor histórico. Correcto. O sea, no son parte del registro inspirado, pero son de valor histórico. Por ejemplo, los 2 libros de Macabeos nos dan mucha información en cuanto al periodo intertestamental y son valorables en ese sentido. Pero el que escribió Macabeos, él dice al final del libro, dice, bueno, yo escribí todo esto, si por algún motivo, estoy parafraseando, si por algún motivo alguien encuentra algo que no es precisamente correcto, corrígame. Claro. Así es, eso no suena como un libro inspirado. Claro, Así claro, es. amén. Gracias por eso. Sí, Muy bien, ajá. es cierto, un aporte más. Quizá el mayor problema o conflicto teológico hay es con los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo nosotros podemos tener la veracidad, bueno, con los del Nuevo también, pero por ejemplo en el periodo intertestamental también se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la famosa Septuaginta, y hoy nosotros tenemos esos manuscritos, incluso digitales, uno puede corroborar. Del Nuevo Testamento sí hay muchos manuscritos y los primeros autógrafos, primeros manuscritos, no los tenemos por completo. Así que, sin embargo, bajo la gran cantidad que nosotros tenemos y al comparar todo ese material, pues las sociedades bíblicas y los que han traducido la Biblia han hecho su mejor trabajo para traducir el texto tan cerca como sea posible al texto original. Estamos hablando más de las que son las versiones más literales, no las versiones más dinámicas que ahí parafrasean el texto. Así que el mismo Dios que inspiró la Biblia, ese mismo Dios ha preservado la Biblia. Amén. Salmos 12:6 dice que Él guardará su palabra para siempre. Amén. Amén. Entonces, no solamente como promesa, sino la preservará por todas las edades. Amén, por eso. La Biblia no puede ser quebrantada. Amén. Gloria a Dios por eso. Y tenemos la palabra segura que podemos confiar. Bueno, queridos amigos, agradecemos por su tiempo, por estar con nosotros también. Y no olviden de dejar sus comentarios, de poder también enviar sus preguntas. Siempre nos agrada escuchar qué preguntas tienen. Nos ayuda a estudiar también y preparar para ustedes estas respuestas de este programa que nos ayude a todos a compartir y crecer más en el Señor. Que Dios los bendiga y los guarde. Es nuestro deseo y oración. Amén.